Sono lieto adesso di passare la parola al Cardinal Pedro Ricardo Barreto Jimeno, che è vicepresidente della REPAM e arcivescovo metropolita di Huancayo in Perù. Nel 2014 è stato nominato da San Giovanni Paolo II arcivescovo metropolita di Huancayo e nel 2018 è stato eletto cardinale, è stato creato cardinale da Papa Francesco ed è membro del Consiglio presinodale del Sinodo. Prego. Muchas gracias. Continuando con la exposición que hizo don Claudio Humes, hablando del contexto global del sínodo, nos hace tomar conciencia de la urgencia para la acción. No significa esto hacer las cosas cada uno por su lado, sino como muy bien dice el Papa Francisco al final de la Laudato Si, que él nos invita a un diálogo honesto, transparente, comprometido con todos los actores sociales. Este problema del cambio climático nos afecta a todos los que habitamos este mundo. Es una invitación a tener conciencia de la ciencia que nos dice que estamos urgidos a la acción. Yo quisiera, en primer lugar, agradecer a la Pontificia Universidad Gregoriana por esta invitación, al padre Darius Kowalski, el decano de la Facultad de Teología, que ha expresado muy bien una decisión también de la Compañía de Jesús en esa prioridad pastoral del cuidado de la casa común, que es prioridad también de la Iglesia. Lo primero que tengo que preguntarnos es ¿por qué un sínodo para la Amazonía? ¿Por qué? Y ese por qué, de alguna manera, tiene una respuesta. Así como el río Amazonas va creciendo a medida que los afluentes, los ríos afluentes grandes, más de 1.200 afluentes, desembocan en el gran río, en el madre de los ríos, que es el río Amazonas. Así también el sínodo amazónico es la confluencia de muchos esfuerzos, pequeños y grandes, que en las últimas décadas la Iglesia Católica ha ido preocupándose por nuestra casa común. Ya en la Populorum Progressio, el Papa San Pablo VI indicaba también la urgencia de un cambio de paradigma, porque si caminábamos y caminamos en ese paradigma tecnocrático incipiente, el hombre podía crear su propia destrucción. Y esto también lo dice muy claramente el Papa Francisco en la Laudato Si, que San Juan Pablo II, Benedicto XVI, también indicaban claramente la urgencia de una acción para mostrar un nuevo modelo de desarrollo alternativo al actual. El Papa Francisco, primer Papa latinoamericano, también primer Papa jesuita en la historia de la Iglesia, tiene a su vez este privilegio de regalarnos a los pocos meses de asumir este servicio como obispo de Roma y como Papa de la Iglesia Católica, la alegría del Evangelio.
La alegría del Evangelio, como ustedes recuerdan, en el primer número habla de la centralidad de Cristo. En el encuentro personal y comunitario con Jesucristo nace y renace la alegría. En un mundo realmente triste, desanimado, en un mundo que priva la desconfianza mutua, la alegría del Evangelio. Y nos los presenta así, como una exhortación apostólica programática. Y en el mismo número 1 indica el Papa Francisco, en Evangelii Gaudium, que esta exhortación marcará el camino de la Iglesia para los próximos años. Estamos viviendo esos próximos años que en noviembre del 2013 el Papa Francisco nos habló en la Evangelii Gaudium. Pero también, y esta es la gran novedad, es que el magisterio social de la Iglesia fue enriquecido por la encíclica Laudato Si. Esta encíclica, que es la primera en la historia de la Iglesia que toca un solo tema, el tema urgente y álgido, como lo ha descrito don Claudio Humes, con el cambio climático, el cuidado de nuestra casa común. Y en este sentido podemos responder por qué un sínodo sobre la Amazonía es que desde diversas experiencias pastorales de la Iglesia desembocan, como el río Amazonas, como ya he indicado, en el ancho mar de la propuesta del Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, con el documento de Aparecida en el 2007, donde el Papa Benedicto XVI, en el discurso inaugural, afirmó teológicamente, eclesialmente, que la opción preferencial por los pobres está implícita en la fe cristológica. Con esta afirmación de un gran teólogo como es el Papa emérito Benedicto XVI, amplió los horizontes del proceso que se había vivido, no sin dificultad y angustia, en el proceso de aplicar las orientaciones del Concilio Vaticano II a través de Medellín, Puebla, Santo Domingo, Aparecida. Y en este proceso el cardenal Jorge Mario Bergoglio, ahora Papa Francisco, fue el responsable elegido por la Asamblea para el documento final. Este documento final de Aparecida pone dos cosas que a mi parecer nos ayudan mucho a entender el momento que vivimos. En primer lugar, la Iglesia es una Iglesia que debe ser pobre y para los pobres, a ejemplo de Jesús. Y un segundo aspecto es comenzar por los más pobres, por los invisibles, que son los indígenas amazónicos, 3 millones de hermanos y hermanas de poblaciones indígenas en 34 millones de hermanos y hermanas que viven en los 7,5 millones de kilómetros cuadrados que tiene este gran bioma que se llama Amazonía. En este contexto nace en el CELAM, a través del Departamento de Justicia y Solidaridad, la propuesta que se concretiza en septiembre del 2014 en Brasilia, con la presencia de don Claudio, que en ese entonces era arzobispo emérito de Sao Paulo y presidente de la Comisión Amazónica de los Obispos de Brasil. También participaron, y es muy importante reconocerlo, que el CELAC,
Cáritas de América Latina, también la CLAR, la Conferencia de Religiosos de América Latina, y el CELAN, en el Departamento de Justicia y Solidaridad, que en ese entonces presidía nos unimos para crear la posible red eclesial panamazónica. El cardenal Parolín envió un mensaje de saludo, de aliento en nombre del Santo Padre, y fue él, el cardenal Parolín, que anoche estuvimos conversando con él, en que prácticamente fue el creador, juntamente con el Papa Francisco, de la red eclesial panamazónica, que fue desarrollándose de manera muy grande. Yo quisiera dejarnos enseñar por la naturaleza. Yo sabía que los girasoles, como su nombre le indican, giraban alrededor del sol. Es la criatura que tiene que girar y mirar siempre a ese sol de justicia que es Dios, ese Jesús que dijo: yo soy la luz del mundo. Pero lo que yo no sabía, y esto recién lo he aprendido hace poco, que los girasoles, cuando no sale el sol, de alguna manera se ayudan entre ellos. La poca energía que conservan es para ayudarse y esperar de que nuevamente salga el sol. De alguna manera podemos decir que es el testimonio actual de una humanidad que no ve la luz de la esperanza, pero estamos cada uno de nosotros aquí presentes para ayudarnos con otros muchos, para darnos esta energía que nos falta y unir nuestros esfuerzos. Nos tenemos los unos a los otros. Si nosotros, cada uno va por su lado, podemos arar una tierra seca, pero no tenemos el corazón dentro de nosotros. El corazón late en la tierra, nuestra Pachamama. Esta es la propuesta fundamental que el Papa Francisco en la Laudato Si, en el capítulo 4, nos ofrece, la ecología integral. Esta ecología integral que definitivamente tiene que ser el próximo sínodo amazónico una respuesta sinodal para el cuidado de nuestra casa común. Una respuesta sinodal, es decir, el reflexionar juntos, pero no podemos reflexionar sin antes escuchar el clamor de la tierra y el clamor de los pobres, como dice Francisco. Pero tenemos que discernir, buscar la voluntad de Dios, sin protagonismos de ninguna clase. Ni los políticos, ni los economistas, ni los cristianos, ni la Iglesia Católica por sí sola va a solucionar el gravísimo problema que ha descrito muy bien don Claudio Humes y que vivimos hoy. Pero tenemos una madre, la encarnación de Cristo es el fundamento de nuestra alegría, de nuestra esperanza. Esta alegría que ya hemos indicado que el Papa Francisco manifestó. Pero tenemos que hacer una red de manos que busquen la paz, una paz con justicia y una justicia con el cuidado de la vida y el cuidado de nuestra casa común. Esta casa común es nuestra casa y todos tenemos que sentirnos en ella como parte responsable de su cuidado y no dejarnos llevar por el desaliento. Esta imagen de la Amazonía es el agua en abundancia, es la floresta, los bosques,
de alguna manera, ya también lo dijo don Claudio, es uno de los pulmones del mundo. Esta vegetación que capta el dióxido de azufre, purifica, son los pulmones del mundo y producen el 10% del oxígeno del mundo. En cualquier parte que respiremos, no olvidemos que una respiración de cada 5 es de la Amazonía. La triste realidad, el 20% de la Amazonía ha sido deforestada. En el Perú, cada día se deforestan 467 hectáreas de bosque. Esto es imparable, solamente en el Perú. Sin embargo, la Amazonía produce frutos diversos, diversidad de colores, de frutos, de flora, de fauna, el agua abundante. Pero no solamente es la riqueza natural, es también la riqueza de las culturas ancestrales. La Amazonía es rica en biodiversidad, es multiétnica, más de 300 poblaciones indígenas amazónicas existen, más de 230 lenguas con culturas, tradiciones y espiritualidades, rostros diversos, pero todos unidos con la alegría de la naturaleza. El agua como algo esencial en la vida. El agua no solamente es purificadora, es también la conectividad en medio de la abundancia de la selva. Sin embargo, a pesar de la lejanía, viven con alegría. Hay una niñez, una juventud alegre, esperanzada, que asume con dignidad las tradiciones, una comunidad que estudia, pero también ya están visibilizados en la Comisión Interamericana de Desarrollo en Washington, y aquí hay varios indígenas, un indígena de Brasil, otro indígena de Bolivia, entre otros, y también uno del Perú, un aguajún, porque la Iglesia lo siente como parte de la familia, no como objeto de servicio, son sujetos también. El 19 de enero del año pasado, el Papa Francisco fue a Puerto Maldonado, en plena Amazonía, y dijo claramente que él llegaba para escuchar y ejerció esa virtud poco común en nosotros de escuchar. Y escuchar es distinto que oír. Y lo sintieron tan de cerca que le pusieron el tahuash en la cabeza y también los símbolos de la sabiduría ancestral representado en los ancianos. Aquí hay algo que es muy importante, si podemos pasar el video, si está ahí. Que está ahí. Bueno, aquí yo estuve de obispo auxiliar, de obispo del Vicariato Apostólico, por eso estoy más o menos vestido como el Papa con el tahuash. Él dice, y esta es una breve frase inicial, ¿cómo querría una iglesia pobre y para los pobres? Esta afirmación causó un poco de revuelo que el Papa en pocos días de haber sido elegido dijera eso,
pero es que él tenía la conciencia delante de Dios que tenía que hablar en favor de aquellos que son invisibles para una sociedad tecnocrática. Yo diría que el sínodo amazónico va a ayudar a amazonizar la Iglesia y laudatosificar la sociedad. Son verbos que se pueden permitir porque el Papa también, como buen latinoamericano y argentino, dice primeriar, etcétera, etcétera, ¿no? Y para ello la propuesta es la ecología integral. Y lo primero es que tenemos que escuchar. En todo el proceso de preparación, más de 80.000 personas han hablado en las asambleas territoriales realizadas durante este año. Más de 80.000 personas. Oficialmente 22.000 asistieron a las asambleas, pero también han participado en foros y han hablado no solamente en la Amazonía, sino también en diversas partes del mundo. Aquí en Roma, en Georgetown University de los jesuitas en Washington. Pero, como ya indiqué, el discernir a la luz de la doctrina social católica y de manera muy especial en la Laudato Si, y en la acción, el actuar organizadamente según la voluntad de Dios. Para eso tenemos que unirnos. Aquí sí, por favor, el video, muy breve. Pero quisiera añadir que la obra de la Iglesia ha de ser ulteriormente incentivada y relanzada en Amazonia. La fuerza de la Iglesia no reside en sí misma, sino que está escondida en las aguas profundas de Dios, en las que ella está llamada a echar las redes. Plena Amazônia, fonte de... Muy rápido, tenemos que relanzar la evangelización en la Amazonía. Vio Dios que todo lo que había hecho y era muy bueno. Partimos de este hecho fundamental que Dios nos dio esta casa común. Somos fruto de la mente, del corazón, de las manos de Dios. Somos creados a su imagen y semejanza para vivir en nuestra casa común. Somos sus hijos, somos sus hermanos. Aquí hay algo que tenemos que recordar, el 19 de marzo del 2013, donde hay un fundamento, el porqué del sínodo. Nos habla de custodiar, nuestra vocación es custodiar toda la creación, es tener respeto por todas las criaturas de Dios y por el entorno en el que vivimos. Y nos pone como ejemplo a Francisco de Asís. La Laudato Si es una invitación a recibir con corazones abiertos este documento, el cual continúa la línea de la doctrina social de la Iglesia. Yo diría que hay unos principales desafíos de la humanidad, y con esto voy terminando, y que el sínodo amazónico lo responde. Primero es el cuidado de la casa común, la vida y el ambiente, los efectos del cambio climático. La violencia y la construcción de la paz. La Amazonía es un espejo de lo que pasa en el mundo. La violencia y construcción. Hay violencia. Y hay un desafío de construir la paz. Hay movilidad humana. En la Amazonía tienen que verse forzados porque el agua está contaminada, porque la tierra está degradada. En el Perú tenemos en este momento derrames de petróleo en el agua y es una cruda realidad. La pobreza, la cultura del descarte que habla el Papa, para eso propone la globalización de la solidaridad. Por otro lado, también
la gobernabilidad, pero una gobernabilidad empecatada, podríamos decir, de corrupción. El 21 de enero exactamente del año pasado, el Papa nos preguntó en la misma ciudad de Lima a los obispos qué pasa en el Perú, que los expresidentes están en la cárcel o están merodeando. Y habló de Alan García, que lamentablemente se suicidó, y esto es algo que nos ha consternado a todos, para no verse, él mismo lo ha dicho en una carta, no verse enmarrocado. Hablan de Alejandro Toledo, que está en Estados Unidos. Ha hablado también de Ollanta Humala, que ha sido condenado. En fin, la democracia participativa. Todo está conectado, ya se dijo. El mal está conectado. Hay redes criminales, pero hay redes, yo diría, solidarias, que dan vida. Y aquí está el fundamento del sínodo amazónico. Cuando el Papa dice, mencionemos, por ejemplo, esos pulmones del planeta repletos de biodiversidad, que son la Amazonía y la cuenca fluvial del Congo o los grandes acuíferos y los glaciares. En los glaciares, en los Andes, no solamente peruanos, yo vivo en Huancayo a 3.200 metros de altura, y un nevado que se llama el Huaytapallana, que regala sus aguas a la ciudad de 600.000 personas, que los científicos han dicho que ha perdido el 67% de su masa glaciar, irremediablemente. Ya no se va a recuperar, y así pasa en todos los Andes. Y aquí hay algo, ¿por qué la Amazonía? ¿Qué tiene que ver la Amazonía? Dice, no se ignora, dice el Papa, la importancia de esos lugares para la totalidad del planeta y para el futuro de la humanidad. La importancia de la Amazonía y la importancia de la Amazonía para el futuro de la humanidad. Número 38 de la Laudato Si. Quiero ya aterrizar con estas palabras, yo diría programáticas, del Papa Francisco a los obispos de Brasil en julio del 2013, que dijo: la Amazonía como examen decisivo y como banco de prueba para toda la Iglesia. Aquí está en ciernes por qué un sínodo amazónico. La Amazonía es un examen decisivo, no para un gran doctorado que dan aquí, ¿no? Pero es un examen decisivo, de vida o muerte, y es un banco de prueba para toda la Iglesia. Aquí está don Claudio Humes entregando juntamente conmigo al Papa Francisco la fundación de la Red Eclesial Panamazónica, la carta fundacional, el 3 de marzo del 2015. Todos mirando la Amazonía. Y después, si ustedes se fijan, esta foto es emblemática, el Papa tiene la carta fundacional en su corazón. Y el lema que teníamos era, y es, la REPAN es fuente de vida en el corazón de la Iglesia, en el corazón del Papa Francisco. Ella es Jessica Patiachi,
que es de Madre de Dios, dirigiendo la palabra al Papa Francisco, escuchando para poder discernir juntos. He querido venir a visitarlos y a escucharlos para estar juntos en el corazón de la Iglesia, unirnos a sus desafíos y con ustedes reafirmar una opción sincera por la defensa de la vida, defensa de la tierra y defensa de las culturas. El sínodo amazónico es una opción sincera de la Iglesia en defensa de la vida, de la tierra y de las culturas. La alegría y la esperanza de los indígenas amazónicos y de toda la Iglesia está puesta pues en esta, sí. Simplemente que la Amazonía es tierra disputada y aquí está el gran pecado de un paradigma tecnocrático, la tierra llena de petróleo. Habla también de la trata de personas, la mano de obra esclava o el abuso sexual, la violencia contra las mujeres, que es un clamor que llega al cielo, aquí vivimos nuestra cultura, tradiciones y espiritualidad. Gracias.